Bienvenidos una vez más a Libros Entre Líneas. Hoy es viernes, hoy vamos a dejar descansar a los extraterrestres, hoy vamos a dejarlos descansar a los objetos volantes no identificados, aunque siempre tengo aquí a mi derecha a mi amigo Liti, me está observando y está observando a otro planeta, quizás sea el planeta Tierra, y desde lejos, él está ahí ayudándome, dándome buenos consejos, telepáticamente, como dicen que hablan ellos. Hoy les traigo un libro notable y curioso. Se llama El Libro de los Nombres Hebreos, Diccionario de los Nombres Bíblicos. Miren esta portada, qué bella. Aquí se ve la menorá. Se ven, parece unas tablillas con escrituras hebreas. Está escrito por San Jerónimo. San Jerónimo. Ahorita hablaremos un poco más de él. La editorial Obelisco, está en Barcelona, publicado. La primera edición fue en mayo de 2002 y ciertamente creo que es esta, la publicación 2002, y pertenece a la colección Biblioteca Esotérica, una colección de libros interesantes. ¿Qué es esotérico? Dice, está oculto, algo que está oculto a los sentidos y a la ciencia, solamente perceptible o asequible por las personas iniciadas. Doctrina esotérica, que es incomprensible o difícil de entender. Esta es esta colección, Biblioteca Esotérica. Inicialmente empieza esta obra con un pensamiento de Louis Cateux. ¿Quién fue Louis? Un escritor francés, pintor francés, poeta francés, nacido en 1904, fallecido en 1953, y les leo este pensamiento. Escúchenlo. Ciertos nombres de Dios consumen y otros riegan. Ciertos nombres de Dios matan y algunos otros dan la vida. Ciertos nombres de Dios suben y algunos otros descienden. Estos nombres divinos se escriben, se deletrean, se nombran y se cantan para dar las formas o para deshacerlas. Es un secreto de Dios, solo confía a los renunciados que prefieren morir antes que matar. Es un secreto que Dios solo confía a los renunciados que prefieren morir antes que matar. Pensamiento profundo, y como tiene que ver con nombres hebreos que aparecen en la Biblia, tanto como el Antiguo Testamento, el Viejo Testamento, como el Nuevo Testamento, va por distintos libros que conforman estas dos partes de la Biblia, con todos los nombres y su significado, y vamos a hablar de alguno de ellos. Aquí me pone el abecedario hebreo, sus letras, cómo se pronuncia en español, el hebreo. Toma una nota. Dice, el idioma hebreo es una lengua afroasiática, de la rama semítica, hablada y escrita principalmente en Israel. Lengua litúrgica y de oración, empleada por el judaísmo. Es una lengua sacra. Se conoce como escritura cuadrada o arameo cuadrado, por la forma de las letras que tienen, por eso le dicen cuadrado, formas de líneas, ángulos. Está compuesto por 22 letras. Aquí me habla también del abecedario griego. Igual, empieza, como ustedes saben, es más conocido el alfa, beta, gamma, delta, y ahí
una serie de ellos. Está compuesto por 24 letras. Dice, el idioma griego en esa época, en un momento antiguo, en la historia antigua, el abecedario, el idioma griego era muy usado, y por eso muchas de las Biblias se tradujeron a ese idioma y se usaba también palabras griegas para identificar en las distintas religiones. Dice, era como el idioma inglés de la época, dice, lengua indoeuropea con mayor historia documentada de más de 3.400 años de evidencia escrita del idioma griego. Más de 3.400 años de evidencia escrita. Se compone por 24 letras. Vamos a la introducción del libro. Dice, la edición que nos ocupa presenta la traducción de una de las obras de San Jerónimo, que mejor demuestra su gran cultura escrituaria y lingüística. Nuestro autor nació en Estridón, en la frontera de la Dalmacia y Panonia, hacia el año 347 después de Cristo. Estridón es un área que no se sabe exactamente dónde estaba. Se piensa que sean los territorios actualmente entre Croacia y Eslovenia, de esos dos países. Se piensa que estuviera ahí esa zona que se llama Estridón. San Jerónimo estudió retórica y filosofía en Roma, en la célebre escuela de Donato, que le enseñó a amar a los clásicos. ¿Quién era Donato? Elio Donato, destacado gramático en la lengua latina. Después fue a Trébizonde, donde estudió teología y a causa de su devoción por las Sagradas Escrituras, profundizó en los textos hebreos y arameos. Trébizonde, suponemos que es en la zona donde actualmente se encuentra Trébizonde en Alemania, que está entre las dos ciudades más antiguas de lo que es el país de Alemania. Está Trébizonde. Está fundada en el año 16 a.C. y se le nombraba en ese momento Augusta Treverorum. Augusta Treverorum. Seguimos. Se permaneció también un año en Antioquía, en Turquía, aprendiendo griego para pasar luego al desierto de Calcis, donde se dedicó a la vida ascética durante 8 años. Este desierto Calcis se encuentra en Grecia. Y cuando me dice que se dedicó a una vida ascética, bueno, ascética son esas personas que renuncian a los placeres y viven con austeridad, buscando la perfección moral. Así se dedicó él durante ese tiempo. En su vida y en su obra se aprecian 3 etapas bien definidas y diferentes entre sí, que marcan su evolución espiritual y literaria, su experiencia en el desierto, su posterior estancia en Roma como consejero y secretario del Papa Dámaso, y su instalación definitiva en Belén en los años de su madurez, entre 386 y el 420 después de Cristo, donde compone gran parte de sus innumerables obras. Dirige un monasterio, además, y se dedica a la enseñanza y a la traducción. Que era completamente intelectual. Sin embargo, casi todo lo que sabemos sobre él se lo debemos a él mismo, por su correspondencia y así del inicio de su vida espiritual que conocemos y que se nombra el sueño que se ha dado en llamar el sueño jeronimiano. Sueño jeronimiano, que lo introdujo de lleno en las profundidades contemplativas alcanzadas en el desierto de Calcis, como ya hemos nombrado.
Él fue arrastrado, llevado, así escribe él, hasta el tribunal, ante un juez, porque él lo acusan de no ser cristiano. Dice, fue interrogado acerca de mi condición, escribe él. Respondí que era cristiano, pero el que estaba sentado a mi lado me dijo, mientes, tú eres ciceroniano, tú no eres cristiano. Pues, le agregó, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Los ciceronianos se refieren a Marco Tulio Cicerón, que era orador, escritor y político, con una obra que se llama El Discurso Ciceroniano, y entonces lo acusaban de que no era cristiano. Él fue azotado por orden del juez. Se enmudecía al punto, y entre los azotes, pues el juez había dado orden que se me azotara, me atormentaba aún más el fuego de mi conciencia. Al fin, postrado a los pies del presidente, agrega él, los asistentes le suplicaban que concediera perdón a mi mocedad y me permitiera hacer penitencia por mi error, que ya terminaría yo de cumplir el castigo si alguna vez en lo sucesivo leía los libros de las letras paganas. Le llamaban letras paganas, leer creencias que no pertenecían ni al cristianismo ni al judaísmo, leer lectura, libros. Más adelante expresa aquí la introducción, dice, a partir del año 382 después de Cristo, encontramos a Jerónimo en Roma alcanzando la confianza absoluta del Papa Dámaso, que lo convierte en su secretario personal. Fíjense los altos y bajos que tuvo él en su vida. La compañía del Papa será para él un continuo aliciente para conocer y dar a conocer los secretos de la Sagrada Escritura. En torno a él se forman núcleos de personas consagradas a la vida espiritual y al estudio que le estimulan continuamente en sus trabajos exegéticos. ¿Qué significa? Es una interpretación y crítica de un texto tradicionalmente religioso, es decir, el Antiguo, por ejemplo, y el Nuevo Testamento. Sin embargo, a la muerte del Papa Dámaso, sus detractores cayeron sobre él acusándolo con toda clase de argumentos, incluso con sospechas relacionadas con las damas que instruía. Lo que decimos, su vida fue un vaivén. Su fama de filólogo se debe principalmente a su traducción de la Biblia al latín, denominada comúnmente Vulgata, y que ha influido en la cultura occidental de todos los tiempos. Vulgata significa divulgada, dada al público. Como usted sabe, existen distintas traducciones de la Biblia y esta es una de las más usadas. Vulgata, que ha influido en la cultura occidental de todos los tiempos, como decíamos, pero para hacernos una idea más precisa de su trayectoria literaria, incluiremos aquí una relación cronológica de sus obras. Aquí están sus obras, son 64 obras que escribió, algunas están perdidas, otras se mantienen, por suerte. Las escribió entre 374 y 419 después de Cristo. Aquí está la cronología de las obras de San Jerónimo. Primer comentario sobre Abdías, ese está perdido. Transcripción del Evangelio de los Nazarenos, de Serafín, de Osana, sobre las tribus, sobre las homilías de Orígenes, sobre el Cantar de los Cantares. Es una traducción, una revisión de los Evangelios, etcétera, etcétera. Como decimos, son 64 obras que escribió él.
Sobre la presente edición que estamos hoy conversando, dice, por tratarse de un vocabulario que contiene la explicación del significado de los nombres propios bíblicos, nuestro autor, es decir, San Jerónimo, que utiliza el latín, que es su lengua materna, el latín, añade muchas aclaraciones en lengua hebrea, puesto que los nombres que define vienen en ese idioma. También usa el griego, aunque en menor grado. Aquí empiezan con la relación de los libros del Antiguo Testamento, los distintos nombres, y él decide ponerlo en alfabético, en orden alfabético. Y empiezan, como se ve aquí, por el Génesis. Les voy a decir algunos nombres, por supuesto, no puedo decirlos todos, algunos nombres con sus significados. Por ejemplo, empieza aquí con a Etiopía, viene a ser Etiopía, que son las tinieblas o caligme, como interpretan los latinos. Significado eso, tinieblas. También está Asirios, que significaba de los que guían. Los leí todos, fui cogiendo algunos llamativos. Dice Damasco, libación de sangre o beso de sangre. También tela de saco. Así que Damasco es libación de sangre o beso de sangre. Edén, voluptuosidad, placeres o adornos. El significado que le daba en esa época, hay que situarse, estamos hablando hace 1600 años atrás. 1600 años, los significados que tenían estos nombres. Éufrates, fructífero o creciente, era el significado que tenía Éufrates. Filisteos, los que caen o caída en la bebida o los que caen en la bebida. ¿Bien? Lo que significaba en ese momento filisteos, los que caen o caída en la bebida o los que caen en la bebida. Faraón, que disipa o destapa. Ese es el significado que le dan aquí de faraón. ¿Qué significa o destapa? Por supuesto, está hablando como nombres hebreos que aparecen en la Biblia. Matusalén, envío de la muerte o muerto. También interrogó. Matusalén, envío de la muerte o muerto. También interrogó. A veces no comprendemos bien, llevando nuestra época, pero hay que situarse hace 1600 años atrás. Moisés, aquí le da el significado, dice, el que pone la mano sobre algo o palpa. También el que ha sido sacado del agua, o bien adquisición. El que pone la mano sobre algo o palpa. También el que ha sido sacado del agua o bien adquisición. Sacado del agua. Recordamos ese hecho. Israel, el hombre que ve a Dios. Sobre este nombre hemos hablado largamente en nuestro libro, dice él, en el libro de Cuestiones Hebraicas, otro de sus tantas obras. Y aquí le da el significado, el hombre que ve a Dios. El nombre Israel. Abel, aflicción, pena o bien que comete una falta. Abel. Aflicción, pena o bien que comete una falta. A mí me encantan estos diccionarios antiguos. El otro día hablamos uno sobre los santos. No hace mucho. David, fuerte de mano, también deseable, bien amado. David, fuerte de mano, también deseable, bien amado. David. Recordamos a David, cómo triunfó. Salmón, mire, Salmón
sombra de virtud, salmón, ese manjar, ese pez que es un manjar, el salmón. Jerusalén, visión de paz. Jerusalén, visión de paz. Interesante. Satán significa adversario. Satán, adversario. Bueno, muy de acuerdo. Aquí termina los libros del Antiguo Testamento y empieza con los libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo me pone inicialmente a Abraham, padre que ve al pueblo. Significado de Abraham, padre que ve al pueblo. Bueno, muy de acuerdo con todo lo que ocurrió. Las religiones abrahámicas. Cananeo, que posee o posesión. Que posee o posesión. Aquí me repite a David de nuevo porque está en varias ocasiones. Deseado, bien amado, o de mano fuerte, lo habíamos mencionado. Padre Salomón. Mateo, donado, concedido un día, una vez. Mateo, donado, concedido un día, una vez. Isaías, salvación del Señor. Nazaret, flor o su tallo, también pureza o separada o protegida. El nombre significa Nazaret. Flor o su tallo, también pureza o separada o protegida. Aquí en el Evangelio según San Lucas tenemos a Augusto, solemnemente erguido, también solemnidad añadida. Augusto, solemnemente erguido, también solemnidad añadida. Augusto César. Belcebú está en el Evangelio según San Juan. Dice que posee moscas o que devora moscas. También el varón de las moscas. Y todo tiene que ver con las moscas. Mesías, el ungido, es decir, Cristo. Es el significado de Mesías. El ungido, es decir, Cristo. A una religión ya llegó, otra religión está por venir. En fin, son criterios en los cuales no queremos inmiscuirnos. Termino aquí. Este está en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Jesús significa Salvador. Jesús significa Salvador. Y aquí vamos a concluir este interesante libro de San Jerónimo, el libro de los nombres hebreos. Concluimos hoy en breve tiempo. Es viernes. Les deseamos todo lo mejor. Pasen un buen fin de semana. Me quedo aquí en compañía de mi amigo Levití. Y recuerden, como siempre a veces digo, no todos los días son iguales. Todos los días es una sorpresa en la vida. Uno amanece en la mañana y empieza la aventura. Vamos a ver qué pasará. Todos los días hay una sorpresa. ¿Cierto? Seguro que sí, que es cierto. Cuídense. Nos vemos la semana que viene. Abrazo. Chao.